todos tenéis en la memoria seguro ciertos eventos emblemáticos de Navarra. Por ejemplo, todos recordaréis la batalla de Roncesvalles, ¿no? Derrota de Carlomagno, todos recordaréis la batalla de las Navas, el gran triunfo emblemático de Sancho el Fuerte, todos recordaréis las guerras carlistas. En fin, hay una serie de hechos que generalmente pertenecen, como si dijéramos, al acervo cultural general. Pero yo lo que intento hoy es que veamos cómo surge, por qué surge un reino que primero es de Pamplona, no es reino de Navarra hasta 1162, es decir, durante 3 siglos se llama reino de Pamplona. Ahora vamos a ver por qué. Y ese reino es peculiarmente el último que se incorpora a lo que hoy es España. Y al incorporarse Navarra se queda el mapa de España ya inalterable hasta hoy. Pero es el último. O sea que antes Granada había sido conquistada ya nada menos que 20 años antes. Aún pasan 20 años hasta que se incorpora Navarra. Y luego la otra peculiaridad que también conocéis es que la capitulación que veremos que hace Navarra ante Fernando el Católico lleva consigo la conservación íntegra de su régimen foral. Y ese régimen foral no íntegro, pero sí una parte importante, todavía está vigente hoy y todavía se aplica hoy. Entonces yo creo que estas dos peculiaridades son las que probablemente puedan definir mejor, y vamos a ver por qué ocurrió todo esto y cómo ocurrió. Entonces yo he hecho un sumario para que veamos un poco las grandes líneas en las que me tengo que basar para no rebasar el tiempo máximo de 1 hora, o por lo menos tratar de ajustarme a él, pero que podamos ver todo este proceso completo. Entonces, he pensado que primero vamos a ver cuál es el trasfondo, el sustrato sobre el que se va a fundamentar el reino de Pamplona. Y luego ya vamos a entrar en el reino de Pamplona, sobre todo a partir del 900, que es cuando el reino como tal, digamos, tiene capacidad de expansión, que culmina, como decía Yello, con Sancho el Mayor en 1035, aunque sus sucesores todavía mantienen esa situación hasta Sancho el de Peñalén. El de Peñalén, luego lo veremos, pero bueno, lógicamente es asesinado y eso cambia radicalmente toda la historia de todavía reino de Pamplona. Luego ya se recupera el reino y con Sancho el Fuerte, que veremos también es una figura muy interesante, vuelve a cambiar totalmente la inclinación y el futuro del reino ahora ya de Navarra, porque muere sin sucesión. Esta situación se mantiene prácticamente inalterable ya hasta 1512, cuando, por otros motivos que veremos, efectivamente Fernando el Católico conquista Navarra, ¿no? Y la conquista lleva aparejada, como os he dicho, la conservación íntegra de su régimen foral, y eso se mantiene prácticamente inalterable hasta las guerras carlistas. Es decir, que el reino medieval pasa a ser reino integrado en la corona de Castilla, pero reino, con todas sus atribuciones, con cortes y con derecho de acuñar monedas, es decir, con todo. Se mantiene así hasta, como os digo, el final de la primera guerra carlista, cuando cambia ya a ser de reino a provincia. Pero, sin embargo, sigue conservando, ya no todos los fueros, ya no habrá cortes, pero sí conserva una parte importante, la sustancial, de los fueros, y con eso llega hasta hoy. Bien, pues este sería el sumario que yo voy a desarrollar de la manera sucinta, mejor que pueda, y vamos a ver si también lo hago de manera clara. Entonces, voy a partir de este mapa, que parece que queda muy lejano en el tiempo, y es el mapa de las calzadas romanas, pero porque veamos cuál era la posición estratégica de Pompelo, como la llamaban los romanos, durante el Imperio Romano. Y sobre todo, os hago hincapié porque las calzadas que aquí vemos son las que se van a utilizar constantemente durante toda la Edad Media. Entonces, como veis, hay una calzada que comunica Pompelo con el centro de la Galia. Esta va a ser el futuro Camino de Santiago que entra por Roncesvalles. Hay otra calzada que comunica Pompelo con el Cantábrico, con Oyaso, Oyarzun actual. Hay otra calzada, ahora ya hacia el sur, que comunica con el Valle del Ebro por la parte occidental. Ese va a ser también Camino de Santiago. Hay otra que va buscando Caesar Augusta, pero por la parte oriental. Y luego hay una, sobre todo dos, pero una que viene desde Jaca y que atraviesa de este a oeste. Al llegar a lo que es hoy Puente la Reina, entonces no existía,
pues entonces comunica con la otra que hemos visto y este va a ser el futuro Camino de Santiago. Una de las entradas, como sabéis, es por Roncesvalles, la otra es por aquí, por Somport, por Jaca. Y desde Pompelo, desde Pamplona, todavía sale otra calzada hacia el oeste, que empalma con la llanada de Álava, y de ahí con toda la meseta. Entonces, como veis, el epicentro de todo esto es Pompelo. Por tanto, es un centro neurálgico de comunicaciones que se convierte por definición en estratégico. ¿Qué ocurre a continuación? Desaparece, como sabéis, el Imperio Romano en el 476 de manera oficial, pero el 472 por la calzada de Roncesvalles han penetrado los visigodos que van buscando Zaragoza, Casar Augusta, pero que lógicamente pasar por Pampilona, ahora ellos lo van a llamar Pampilona, como veis el antecesor de la Pamplona, ¿no? Pasan por Pampilona y lógicamente dejan allí al menos una guarnición. Pero los habitantes de este territorio no son dóciles, están en constante revuelta, en constante rebelión con los visigodos, y he traído este texto de la historia de los godos de San Isidoro para que veamos precisamente cómo lo veían, cómo lo vieron y cómo lo describieron en aquel momento. Estamos, como veis, en el año 621. Ha desaparecido completamente ya el Imperio Romano. Aquí hay una población de vascones y así nos lo describe. Como veis, dice el texto. Hizo también al comienzo, se refiere a Suintila, hizo también al comienzo de su reinado una expedición contra los vascones que atacaban la provincia tarraconense. Claro, los visigodos no alteraron el mapa administrativo romano, es decir, que seguía habiendo las mismas provincias que había en el Imperio Romano. Pues estamos en la provincia tarraconense. Hasta el punto de que estos pueblos montívagos, fijaos en la definición, montívagos, fueron víctimas de tal terror ante la llegada de Suintila que, como se reconocieran ser justos deudores, dejadas las armas y expeditas las manos para la súplica, sometieron la cerviz, entregaron rehenes, fundaron con su dinero y trabajo Logicus, ciudad de los godos, prometiendo obedecer su reino y autoridad y cumplir cuanto ordenasen. Ologicus es Olite, más al sur, como veis, 40 kilómetros al sur de Pampilona, ¿no? Es decir, que lo que hace Suintila es tratar de, digamos, administrar y contener bien el territorio de los vascones y funda la ciudad, como veis, con vascones. De manera que la población que, como veis, aparece ahí son vascones. Vascones es el nombre que le dieron los romanos, como sabéis, a este pueblo. Es decir, que esta población es la población que habitaba este territorio. Pues bien, como sabéis, un poco después, justamente 90 años después, ya lo ha dicho yo también, vienen los árabes, remontan por el Valle del Ebro, hacen el camino que hemos visto, pero a la inversa, desde Zaragoza a Pamplona, y dominan el territorio. Y, como sabéis también, desde Pamplona siguen la calzada romana por Roncesvalles y llegan hasta Poitiers. En Poitiers, como recordaréis, los detienen y los rechazan los francos de Carlos Martel. Pero hasta aquí, como veis, en los caminos que hemos visto trazados por romanos están siendo utilizados primero por godos y luego por árabes, y ahora veremos que también por carolingios. Bien, ¿qué es lo que intento resaltar con esto? Durante mucho tiempo vosotros mismos habréis sido testigos de una tradición, quizá un poco nacionalista o bastante nacionalista, que decía que, claro, que los vascones, como se decía igual de los astures, ¿no?, pues que habían permanecido prácticamente intactos, incólumes, es decir, no habían sufrido ningún tipo de mezcla, allí no habían llegado los árabes, etc. Bueno, pues unas excavaciones hechas hace 20 años en la plaza del Castillo, en el centro de Pamplona, sacó a luz una maqbara, un cementerio árabe de 180 tumbas. Pero no solo lo importante que haya 180 tumbas, aquí tenéis una parte. Se vio claramente que era un cementerio árabe porque, como veis, los cuerpos están depositados en decúbito supino directamente sobre la tierra virgen, ritual árabe, sin ningún tipo de ajuar, ritual árabe, y luego cuando se ha hecho el análisis del ADN y de los huesos, se ha podido comprobar que pertenecen a los dos tercios primeros del siglo, es decir, desde el 714 aproximadamente hasta el 770.
Pero la otra parte importante es que hay esqueletos de hombres, mujeres y niños. Es decir, había una población estable árabe en Pamplona. Luego, esa pureza que tanto se pregonaba, pues mire usted, no. Aquí hubo árabes y bastante tiempo, al menos 2 generaciones o quizá 3. ¿Cuándo terminan estos árabes y cuándo abandonan Pamplona? En 778, Carlomagno quiere protegerse de estos árabes y, como sabéis, hace una invasión hasta Zaragoza. Fracasa, tiene que retroceder y en Roncesvalles recibe el ataque de los vascones y, como sabéis, destrozan la retaguardia, que es el origen, como sabéis, de la chanson de Roland. Claro, estos eran carolingios, estos son cristianos, y efectivamente consiguen rechazar a los árabes. No consigue su objetivo, pero sí parte de su objetivo. De manera que a partir de este momento, ¿qué población queda en Pamplona y en lo que es Navarra actual? Veamos todavía otro detalle. Al mismo tiempo que se descubrió este cementerio árabe, al mismo tiempo, en otra excavación totalmente inesperada, apareció otra necrópolis, esta vez visigoda. La necrópolis árabe, como veis, estaba extramuros, es decir, la plaza del castillo entonces era extramuros, y la plaza, o sea, el cementerio del Condestable estaba junto a la calzada que salía hacia el oeste, hacia Vitoria y hacia Estella. Pues bien, en esa necrópolis, esa era visigoda, y ahí sí que hay ajuar. Y una parte importante del ajuar de los visigodos era el anillo. ¿Por qué? Porque era el identificador social. Pues bien, fijaos este anillo visigodo hallado en una tumba. No está escrito, como veis, no está escrito en caracteres latinos, está escrito en caracteres cúficos. Esto quiere decir que la nobleza visigoda se había islamizado, por lo menos parcialmente. Ahora vamos a ver que esto ocurrió igual en el sur de Navarra, en la Ribera. Pero incluso en Pamplona hay una población visigoda que se islamiza. Es decir, el contacto durante 2 o 3 generaciones entre la nobleza visigoda que habitaba Pamplona y los advenedizos árabes fue de cierto acomodo, ¿no?, de cierta conveniencia, y produce casos como estos. Pero esto es bastante natural, es bastante humano. Bien, pues si avanzamos un poco, ¿qué panorama, digamos, étnico podemos detectar en la Navarra actual, en el solar de la Navarra actual? Pues como veis, aquí las fuentes cristianas, al revés de lo que ocurre en Asturias, que hay fuentes cristianas tempranas, en Navarra son tardías, relativamente tardías, quiero decir. Es decir, para el siglo VIII prácticamente solamente tenemos referencias muy puntuales. Y las mejores referencias nos las dan los propios árabes. Y los árabes detectan que hay, como podéis ver ahí, hay un núcleo que ellos denominan Vascunis en torno a Pompelo, en torno a Pamplona. Otro núcleo importante, que sería la otra dinastía, en torno a Sangüesa. Pero fijaos que estamos en el Camino de Santiago, para situarnos. Otro núcleo importante, los valles orientales, que lo identifican con un nombre un tanto enigmático, los Irtaniyún. Y luego ya lo que sería Aragón, bueno, lo que era Aragón. Entonces, y abajo, en la ribera, como probablemente recordaréis, los Banu-Qasi de la zona de Túnez, de la Tarazona. Banu-Qasi es el nombre islamizado del conde Cassius, latino, godo, ¿no?, que se islamiza, son muladíes, y así como hemos visto que ocurría en menor medida, pero también en Pamplona, pues ocurre, pero de manera generalizada, aquí abajo en toda la ribera. De manera que toda la ribera de Navarra, la mayor parte por lo menos, queda bajo la órbita, no solamente de Navarra, también de La Rioja, queda bajo la órbita de estos Banu-Qasi, que durante 2 o 3 siglos son los que marcan la política del sur de la actual Navarra. Como veis, este sería el panorama en el siglo VIII. Todavía no tiene Pamplona fuerza ninguna, como veis, para articular ningún reino, ninguna entidad política importante. Por ahí han pasado primero los godos, por ahí han pasado después los árabes, han pasado los carolingios, y habrá todavía más intentos, pero bueno, ya
definitivamente los árabes desaparecen de la parte norte y quedan solo en la parte sur. ¿Cuál es el paso siguiente? A mitad del siglo, más o menos, se articula ya una entidad política que adopta la forma de realeza, la forma de un rex, cuyo primer nombre conocido es Íñigo Arista, como sabéis, que está envuelto en la leyenda en realidad. Pero bien, a partir de este momento, efectivamente, en el territorio de Pamplona se va desarrollando una entidad política cada vez más fuerte, más consolidada, y sobre todo, voy abreviando y os llevo ya a comienzos del 9, porque con Sancho Garcés I, que reina entre el 905 y el 925, el reino de Pamplona que veis ahí nuclear, Sancho Garcés lo extiende, es la primera expansión importante, y busca la ribera del Ebro, siguiendo la calzada romana que une a Pompelo con la antigua Varella, actual Logroño. Pues siguiendo esa ruta, pero no entra por Logroño, ahí todavía es muy difícil, penetra por Nájera, un poco más arriba. Pero extiende el reino de Pamplona hasta el Ebro. Esto, fijaos que es la primera vez que tenemos conocimiento de cuál es el objetivo de un rey pamplonés, la ribera del Ebro. Podemos pensar que sería la riqueza económica, podemos pensar de cualquier manera lo importante, porque esta va a ser la tónica general de los reyes de Pamplona en su afán de expansión, siempre buscar la ribera del Ebro. Entonces, Sancho Garcés y sus sucesores efectivamente consiguen, como veis, extenderse bastante y sobre todo por toda la ribera del Ebro y llegando ya a los confines de Castilla, durante todo el siglo X. Y el rey importante por excelencia es ya Sancho el Mayor, porque Sancho el Mayor reina entre 1000 y 1035, y recordad que esto nos explica mucho, que Almanzor muere el 1002. Claro, Sancho el Mayor se encuentra con que el gran peligro árabe ha desaparecido, que él es heredero de un reino en expansión y que él se encuentra sin enemigos árabes de importancia, pero con un reino muy consolidado y extendido claramente, como podéis ver ahí, extendido claramente hasta la ribera del Ebro, la media alta, la Alta Rioja. Y y él sobre todo, como sabéis, como ha dicho Yello, por unas razones de tipo dinástico, es decir, combinando muchas cosas, se va haciendo progresivamente dueño de Aragón, también de Sobrarbe, por la parte oriental, pero al mismo tiempo por la occidental se hace con el control del condado de Castilla y luego por matrimonio hereda el reino de León. ¿Esto qué efecto tiene? Pues que en el 1035 el reino de Pamplona es el que controla prácticamente, como veis, todo el centro de la península. Quedan más allá los condados catalanes, queda más aquí el reino de Asturias y el reino de Galicia. Pero todo lo que es el núcleo central está bajo una sola mano, que es Sancho el Mayor. ¿Importancia que tiene? Varia. Por ejemplo, ahí quizá no veáis con detalle, pero hay un castillo aquí en Loarre que lo construye Sancho el Mayor, porque debajo está la Hoya de Huesca. Y ahora observad otro detalle característico. Los pamploneses han conseguido llegar hasta bien abajo del Valle del Ebro por la Alta Rioja, pero en cambio los árabes controlan todo el Ebro medio, todo, e incluso el Somontano, la Hoya de Huesca, todo el Valle del Cinca, lo controlan todavía. Y Sancho el Mayor decide vigilar este territorio, por eso construye, por ejemplo, Loarre. Pero además hace otra cosa que va a tener mucha más trascendencia, o por lo menos tanta, y es que una vez que él controla todo este territorio del norte, empieza a organizar de una manera sistemática lo que vamos a conocer como Camino de Santiago. ¿Por qué? Porque hasta entonces todos estos territorios eran inseguros, de manera que la peregrinación a Santiago se hacía por arriba, por la parte montañosa, mucho más difícil, mucho más incómoda. Pero él, que ya controla toda La Rioja, toda la llanura de Burgos, toda la llanura de León, ¿qué hace? Consolida y fortifica el camino por ahí, es decir, la antigua calzada romana que venía
como habéis visto desde Roncesvalles, llegaba al Ebro por Logroño. Logroño es una fundación reciente, es medieval, y luego continuaba hacia buscando precisamente la meseta del Duero, pues esta calzada se convierte en el Camino de Santiago. Y Sancho el Mayor lo que hace es procurar consolidarla, procurar darle entidad. Los efectos todavía tardarán un poco en verse, pero digamos que él es el primero que ya inicia el camino. Entonces Sancho el Mayor es importante por varias cosas, por todo lo que hemos dicho. Pero, como sabéis, a su muerte tiene 4 hijos y divide sus territorios entre los 4. ¿Qué ocurre? Que siguiendo la tradición navarra, pamplonesa en este caso, el mayor, el primogénito, recibe la parte del león, es decir, lo que es el reino de Pamplona íntegro. Aragón se lo deja a uno de sus hijos, Sobrarbe al otro y Castilla al otro. Fernando para Castilla, Ramiro para Aragón, ¿no? Y Castilla y Aragón, sobre todo Ramiro, en un momento determinado se hará con el control también de Sobrarbe, con lo cual Aragón duplica su territorio. Y Ramiro I será el primer rey importante de Aragón. Igual que Fernando, por razones matrimoniales, acaba siendo de reino de León, une Castilla a León y es rey, por tanto, de Castilla y León, primer rey también castellano. Pero el núcleo fundamental importante es el núcleo originario del reino de Pamplona. Esto lo mantiene así su hijo, García el de Nájera. Y fijaos que García el de Nájera, qué visión tiene, que traslada prácticamente, no digamos toda la corte, pero parte de la corte la traslada a Nájera. Y efectivamente, allí se hace un panteón real donde están los reyes de Navarra, parte de los reyes, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene la idea de continuar la conquista del Valle del Ebro y conquista Calahorra, que es la ciudad más importante de toda esta zona, prescindiendo de Tudela, quiero decir, más abajo está Tudela, más abajo está Tarazona, pero en el Valle Medio del Ebro, más septentrional, la principal ciudad, diócesis además, era Calagurris, Calahorra, ¿no? Pues bien, García el de Nájera conquista Calahorra, es decir, que su intención estaba clara, era continuar el Valle del Ebro. Le sucede Sancho, y aquí es donde va a cambiar la situación radicalmente. Sancho el de Peñalén continúa la misma trayectoria, la misma tradición, pero es un rey más autoritario, genera descontentos y se origina una conjura. Y en esa conjura aprovechan una cacería, precisamente en la zona de la Ribera, en un pueblo que se llama Funes, organizan una cacería y su hermano lo despeña por un barranco y lo mata. Y esto que podría parecer, bueno, pues ha matado a un rey, se pone otro y se acabó el asunto, ¿no? A rey muerto, rey puesto y ya está. No, porque lo que ocurre es que esto lo aprovecha muy bien aragoneses y castellanos. El rey de Castilla aprovecha para reconquistar la Castilla Vieja, Castilla la Vieja, y el rey de Aragón aprovecha el vacío para llegar hasta Pamplona y hacerse con el control del antiguo reino de Pamplona. Porque además la nobleza navarra no quiere en el trono a un fratricida. Con lo cual, aprovechando ese momento, digamos, de vacío de poder, es el reino de Aragón el que se hace con el control del reino de Pamplona. De manera que a partir de este momento es reino de Aragón y reino de Pamplona. Decía García de Cortázar, y creo que está totalmente cierto, que este es el hecho más importante para el devenir futuro del reino de Pamplona. Porque a partir de este momento, lo vamos a ver en el mapa siguiente, claro, es rey de Aragón y rey de Pamplona, pero los intereses se deciden en Aragón, no en Pamplona. ¿Qué interés tienen los reyes de Aragón a partir de este momento? Que son Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso I el Batallador. ¿Qué interés tienen? Pues vamos a verlo en el mapa siguiente. El interés que tienen todos ellos es bajar, como veis, desde las montañas pirenaicas hacia el Somontano y hacia el Valle del Ebro. Les cuesta bastante, van poco a poco, pero Alfonso el Batallador es el que consigue ya definitivamente conquistar Zaragoza, conquistar Tudela, conquistar Tarazona y llegar hasta Calatayud. Es decir, todo el reino, toda la taifa de Zaragoza queda bajo dominio del reino de Aragón y de Pamplona. Pero, ¿quién ha llevado la iniciativa? Los reyes aragoneses. ¿A dónde se adscribe todo este territorio? Al reino de Aragón. ¿Qué ha ocurrido mientras tanto con Castilla? Que ha ido extendiéndose. ¿Qué pasa, por tanto? Que Navarra queda sin posibilidad de expansión por el Valle del Ebro.
Es decir, toda la tradición que hemos visto hasta este momento de expansión por el Valle del Ebro queda truncada. Porque cuando muere Alfonso el Batallador, estamos ya en 1134, cuando muere Alfonso el Batallador, el antiguo reino de Zaragoza está ya absorbido por el reino de Aragón. Y Castilla se ha ensanchado mucho. Con lo cual, Navarra, todavía Pamplona, reino de Pamplona, no tiene prácticamente, como veis, futuro en este sentido. ¿Qué ocurre a continuación? Pues que nuevo giro de la historia, esta vez no por parte de Pamplona, sino por parte de Aragón. Alfonso I el Batallador muere sin descendencia y hace un testamento imposible de cumplir. Deja el reino a las órdenes militares. Y los nobles aragoneses dicen, ¿qué vamos a hacer? En manos de 3 órdenes, la de San Juan de Jerusalén, bien, 3 órdenes militares. Entonces no lo aceptan. Obligan al hermano de Alfonso I, que lo recordaréis, a Ramiro, que era monje, a salir de su retiro espiritual, se tiene que casar, se casa, lógicamente ya voluntariamente, tendrá una hija Petronila, y ya el reino de Aragón seguirá otra ruta. Pero mientras tanto, había un descendiente del bisabuelo Sancho el Mayor, que se llamaba García Ramírez, y este lo que hace es uso de sus derechos dinásticos y restaura el reino de Pamplona. Entonces, aprovecha el momento y haciendo uso de sus derechos, restaura. Y como su mujer era la que había heredado el señorío de Tudela, pues la zona de la Bolsa de Tudela, que se había conquistado con Alfonso el Batallador, pasa a integrarse en el reino de Pamplona. De manera que en el mapa siguiente, el reino de Navarra restaurado, como veis, es así. Y ya empieza a tomar forma, como veis, de la Navarra actual. Porque claro, ya está toda la Bolsa de Tudela anexionada. Y ya tenemos todavía, el antiguo reino todavía es de Pamplona, el antiguo reino de Pamplona todavía conserva, como veis, la parte occidental de las actuales provincias vascongadas, Álava y Guipúzcoa. Y efectivamente todavía tiene fuerza para en algún momento enseñorearse en Vizcaya. Pero ya este es el último estertor. ¿Por qué? Porque claro, García Ramírez consigue todo esto, pero los aragoneses y los castellanos no están de acuerdo. Como decía Yello, serán familiares, pero no les interesa políticamente, e incluso pactan entre unos y otros, entre castellanos y aragoneses, repartirse el reino de Pamplona. Hacen varios pactos. No llega a ver la luz ninguno. Es decir, no consiguen, a pesar de todo, y García Ramírez y sus sucesores, con mucha diplomacia, con mucha habilidad, consiguen mantener el reino, ahora ya se va a llamar de Navarra, independiente de aragoneses y de castellanos. Entonces, incluso Sancho, el sucesor, Sancho, que se llama el Sabio, porque fue muy hábil, como os digo, diplomáticamente y muy hábil militarmente, consigue mantener perfectamente, incluso Vitoria, la fortifica, consigue mantener perfectamente, como veis, el reino antiguo de Pamplona. Y empieza además, esto es nuevo, a extenderse al otro lado de los Pirineos y crear una nueva merindad. Navarra se regía por merindades, una nueva merindad que se llamará de ultrapuertos o sexta, porque las 5, digamos, tradicionales estaban en la parte española y la de ultrapuertos en la actual Francia. De manera que estos reyes de la Restauración, que son García Ramírez, Sancho el Sabio y Sancho el Fuerte, consiguen darle otra vez a Navarra su importancia primera. Y Sancho el Fuerte se da cuenta de que, claro, no tiene por dónde extenderse. Está totalmente rodeado por el reino de Aragón y por el reino de Castilla, por la corona de Aragón y por el reino de Castilla, con lo cual no tiene. ¿Qué hace? A base también de triunfos militares, compras, etcétera, crea, como veis, una especie de red de fortalezas y traza la posibilidad de conquistar las tierras que todavía quedaban de los árabes en lo que es el reino de Valencia, en lo que era, ¿no? Y Sancho el Fuerte pretende hacer esto.
Pero al mismo tiempo que pretende hacer esto, Alfonso VIII le arrebata las tierras al oeste de Guipúzcoa y Álava y nunca ya volverán a ser navarras. Es decir que Alfonso VIII consigue esto y ya el reino de Navarra como tal prácticamente, como veis, queda casi en su forma actual. Hay un apéndice aquí en la Rioja Alavesa, hay un apéndice en Ultrapuertos, pero el resto es ya la Navarra actual. Y como Sancho el Fuerte, a pesar de sus esfuerzos, no consigue llevar a término esto, que como recordaréis lo llevará Jaime I, el conquistador, pues entonces ya definitivamente Navarra pierde lo que decía Cortázar, ¿no? Lo que decía García Cortázar. Ya no puede expandirse y digamos que ha terminado como tal la expansión del reino de Pamplona y como tal, digamos, la perspectiva y prospectiva que había venido desarrollando. Claro, nuevo giro de la historia. Muere Jaime I y muere Alfonso el Batallador. Perdón, muere Jaime I y muere Sancho el Fuerte. Y Sancho el Fuerte, previendo que podían intentar los dos reinos volver a la unión anterior, hace un pacto con Jaime I, pero tampoco llega a efecto. Con lo cual, cuando muere Sancho el Fuerte, muere sin descendencia directa y otra vez vienen los derechos dinásticos. Pero los derechos dinásticos esta vez recaen en una princesa que está casada con la casa de Champaña, con un conde de la casa de Champaña. Y a partir de este momento, los reyes navarros estarán siempre vinculados con casas francesas. Primero Champaña, luego los Evrais, luego veremos los Albret, pero siempre ya con casas francesas. De manera que, digamos que la orientación política de Navarra ya deja de tener perspectiva en la península y en cambio no es que tenga posibilidad de expansión en Francia, pero digamos que su vinculación es más hacia Francia que hacia la península. Por eso, como veis, ya el desarrollo que va llevando el reino es otro. Pero se mantiene bien. Y ahora creo que es el momento de que veamos un poco la sociedad. Hemos visto el desarrollo, cómo desarrolla políticamente el reino, ¿no? ¿Y qué población había? ¿Y cómo desarrolló esta población? Hemos visto que había un fondo vascón claramente definido y descrito por Suintila, que se mantiene. Pero hemos visto también que a partir de Sancho el Mayor, y sobre todo a partir de Sancho Ramírez, se desarrolla plenamente el Camino de Santiago. Y el Camino de Santiago penetra por Roncesvalles y por Somport. Y se une, y ahora observad una cosa. Claro, los peregrinos vienen desde Francia. De hecho, este camino, como sabéis, se le llama el Camino francés. ¿Qué hacen los reyes navarros? Todavía de Pamplona, los reyes pamploneses. Fomentar que la tecnología y el mayor desarrollo que tienen los francos vengan a territorio navarro. ¿Cómo? Crean burgos francos en las principales ciudades. Crean burgo franco en Sangüesa, crean burgo franco 2 en Pamplona, crean en Puente la Reina, donde se hace un puente para cruzar expresamente el río Arga, y se hace una ciudad camino, se hace otro burgo franco en Estella, es decir, se va poblando de francos el Camino de Santiago. ¿Estos francos qué son? Fundamentalmente artesanos y comerciantes, ¿no? Es decir, desarrollan. Y, lógicamente, son también magníficos constructores y desarrollan el románico en Navarra, un románico de buena calidad, ¿no? Entonces, claro, la población, como veis, ya no es estrictamente vascona, ya es también franca. Entonces, veamos, por ejemplo, algunos casos. ¿Qué ocurre? Que los francos tienen sus propios cultos, sus propias costumbres, sus propias tradiciones, y los reyes, para evitar conflictos serios, los asientan al margen de la población autóctona. Es decir, se crea un barrio franco totalmente independiente y distinto del reino, del barrio anterior, que ahora se llamará la Navarrería. Y hay navarrería en Pamplona y hay navarrería en Estella, porque hay burgos francos. Entonces, conviven separados, pero siempre enemistados.
Y en un momento determinado, efectivamente, como en este momento ya en Navarra bascula más hacia Francia, tienen más fuerza los francos que los indígenas. Y en una guerra interna destruyen, como veis, la navarrería, el barrio originario de Pamplona, lo destruyen íntegramente. ¿Por qué? Porque los francos pamploneses han contado con la ayuda de los francos de ultrapuertos y han podido con los indígenas. Todo esto se reconstruirá, pero es un poco para que veamos cómo va evolucionando la sociedad y, por tanto, qué efectos tiene, ¿no? ¿Qué otro efecto tiene? Queda mucha población franca en Pamplona. Hay apellidos como Churrauz, Flamarique, Guibert, etcétera, que son apellidos francos, pero totalmente navarros. ¿Por qué? Porque son francos asentados que ahí se quedan, y ahí se quedan los apellidos. Más, esta es la población de Navarra, ¿no? En el siglo XIV. Es decir, desde que muere Sancho el Fuerte hasta que conquiste Fernando el Católico, durante 2 siglos, 3, prácticamente 3, Navarra está en paz, vive en paz, salvo episodios como el de la navarrería, vive en paz. Desarrolla, por tanto, una economía suficientemente, digamos, próspera para vivir bien. Y entonces, observad, por ejemplo, no sé si podréis verlo porque es un cuadro muy pequeño, cómo está distribuida la población de Navarra. Lo fundamental son los labradores vascones, pero hay una importante franja de francos y hay una importante franja que vamos a ver ahora de judíos y árabes también. Entonces, es decir, no es todo ya vascón, como veis, efectivamente ya ha habido otras etnias que irrumpen. Y aquí tenemos el mapa de las juderías y de las morerías. Y fijaos las juderías, es curioso. Fijaos las juderías. No hay ninguna en la parte norte. Ninguna. En cambio, si hay en Pamplona, si hay en la zona de Sangüesa, si hay en Estella, si hay incluso en La Guardia, hay en Viana, ¿no? En zonas de la Ribera. Y en cambio, ¿dónde están las morerías? En toda la bolsa de Tudela. Es decir, que aquí tenéis una población totalmente distinta de la del norte. Bien, las juderías fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque si el reino era próspero, sabéis que los judíos van a donde hay dinero. Claro, y se desarrollan las juderías. ¿Pero dónde? En los núcleos ricos, ¿no? ¿Dónde han quedado moros? En la bolsa de Tudela. Se conquista Tudela y se conquista todo el hinterland de Tudela, ¿no? Pero no se expulsa a los árabes, se les integra. Y por eso la población de la Baja Navarra, o sea, de la Navarra de la Ribera, tiene una población autóctona árabe importante. Bien, las juderías, os decía, desarrollan ¿dónde? Allí donde efectivamente hay riqueza, en los núcleos urbanos prósperos. Pero fijaos, todos sabéis lo que significa en español tirar de la manta. ¿A que sí? Sabéis que tirar de la manta es sacar algo que está oculto o que no se conoce muy bien y que mira que tiro de la manta y verás lo que sale. ¿Por qué la expresión? Porque aquí tenéis un poco brevemente la historia. Sabéis que los judíos fueron expulsados de Castilla en 1492. La judería de Tudela era muy importante, era la más importante de Navarra, más que la de Pamplona, y entonces se refugian muchos judíos castellanos, se refugian, y aragoneses incluso, en Tudela. Son expulsados también de Navarra en 1498, pero claro, ya no había dónde ir, por lo menos de forma cercana, con lo cual muchos optan por convertirse. Y estos judíos conversos quedan inscritos en una manta que ahora vais a ver, que se conserva. Y esa es la manta de Tudela. Y la manta de Tudela tenía recogidos todos los judíos conversos y con lo que contribuían a la corona. Como veis, por ejemplo, veis Felipe de Arguidas, que era tinturero y paga 4 ducados y medio. Gregorio de Arqueñigo paga 2 ducados y así sucesivamente. Bien, pues la manta de Tudela es esta, que está en el Museo de Tudela. ¿Qué era, como veis, la manta? Se enrollaba y al enrollarse no se veía lo que había. Pero cuando había un conflicto de sangre, había un conflicto de algún tipo, el que tenía la certeza o la sospecha de que era un judío converso, decía, mira que tiro de la manta. Y si tiro de la manta
y la despliego, saldrá tu nombre, ¿no? Con lo cual, efectivamente, había muchas mantas, no era solo la de Tudela, había muchas mantas en muchas poblaciones españolas, ¿no? Pero la de Tudela se conserva como veis, y ahí están los nombres de todos los judíos conversos. Prueba, por tanto, de que la judería de Pamplona era particularmente rica, particularmente activa. Muchos se marcharon, pero como veis, muchos se quedaron. Bien, entonces, otro efecto importante ahora político que va a tener una trascendencia inesperada. Hacia 1450, los derechos de Navarra recaen en una princesa que se llama Blanca, que se casa con Juan, que va a ser el futuro Juan II de Aragón. Juan y Blanca tienen un hijo que se llama Carlos y que todos conocemos como príncipe de Viana, porque su madre le hizo una dotación del principado y le dio estas tierras. Eso componía el Principado de Viana. Y Leonor, que era mucho mayor que Juan, ve que ella puede morir antes y deja el testamento, y en el testamento deja heredero de la corona a su hijo. Pero hace una cláusula curiosa. Carlos no gobernará si no tiene autorización de su padre. Ahí está el truco. Porque cuando Carlos quiere gobernar, cuando llega a la mayoría de edad y quiere gobernar, el padre le dice que no. Entonces, como el padre le dice que no, no puede gobernar. Pero los derechos los tiene él. ¿Qué ocurre cuando esto, y lo veremos igual en las guerras carlistas, se divide la sociedad? Partidarios de Carlos, partidarios de Juan. ¿Qué nombres llevan? Lo tenéis ahí. Agramonteses, que apoyan a Juan II, y beaumonteses, que apoyan al príncipe de Viana. Esto desemboca, como se le ocurrió, en una guerra civil interna. En esa guerra civil interna ganan los agramonteses, los partidarios de Juan, con lo cual el pobre príncipe de Viana se queda colgado, es decir, tiene los derechos pero los puede ejercer. Juan, que en este momento todavía no es rey de Aragón, quiere retener el reino de Navarra por consorte, porque así tiene poder, y solamente se desprenderá de Navarra cuando sea investido rey de Aragón. Pero para entonces el príncipe de Viana ha muerto. ¿Pero qué ha ocurrido? Que en Navarra ha quedado, entre 1450 y 1461, ha quedado ya un reino dividido en dos facciones irreconciliables, agramonteses y beaumonteses. ¿Qué incidencia va a tener esto? La siguiente, Fernando el Católico. Pero hemos dicho que Navarra basculaba siempre hacia Francia, políticamente. Pero cuando Fernando el Católico, entre 1510 y 1512, entra en liza con Navarra, no entra por Navarra, o sea, no es el motivo Navarra. Recordad que Fernando el Católico, rey de Aragón, recordad que la corona de Aragón tenía intereses en Italia, bueno, tenía territorios, no intereses, ¿no? Recordad que los franceses tenían intereses en Italia y guerras entre la corona de Aragón, la corona de Castilla también, y Francia. Claro, Fernando el Católico está, lógicamente, como rey de Aragón, interesado en las disputas internacionales. Y los reyes de Navarra, que siempre habían sido, como habéis visto, bastante cautos, veis ahí que en 1510 mantienen relaciones con las dos partes, ¿no? Con Maximiliano, por parte austriaca, y con el Papa, por si acaso, ¿no? Pero en 1511, en el quinto concilio de Letrán, Julio II conforma lo que conocemos históricamente como la Liga Santa. Y, como veis ahí, ¿cuáles eran los que componían la Liga Santa? Los periféricos, es decir, Italia, Inglaterra y España. ¿Quiénes eran los otros? Los estados centrales, Francia y el Imperio, ¿no? El Imperio alemán, ¿no? El Imperio austriaco. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que Fernando el Católico está alineado con el Papa y con Inglaterra. En 1512, pues resulta que, como Fernando el Católico está alineado así, pues resulta que es marido de Germana de Foix, aliado de Inglaterra, y declara la guerra a Francia. Claro, al declarar la guerra a Francia, ¿por dónde puede atacar a Francia de manera directa? Podría haberlo hecho por Aragón,
pero aprovecha para hacerlo por Navarra. Entonces, ¿qué hace? Tiene un buen ejército, ahora lo vamos a ver, y el 18 de julio de 1512 hay un tratado secreto, pero del que él se entera, como veis, entre Luis XII y los reyes de Navarra, y como Luis XII es de Francia y es contrario a la Liga Santa, esta es la excusa que aprovecha Fernando el Católico, o el motivo, ¿no?, para invadir Navarra. Entonces, tiene un buen ejército preparado, tiene al duque de Alba en Vitoria y le da orden de invadir Navarra. Y el duque de Alba cuenta, como veis, con unos efectivos de 15.000 soldados, de los cuales, es una cifra importante, 5.000 de caballería. Claro, Navarra no tenía ejército, o vamos, tenía una guardia personal, pero no un ejército. ¿Por qué? Porque Navarra llevaba 3 siglos sin guerras, no había desarrollado un ejército, todo lo contrario que Aragón, todo lo contrario que Castilla, ¿no? Entonces, claro, cuando se pone en marcha el ejército del duque de Alba, los navarros tienen que, reaccionar sobre la marcha. ¿Y qué pasa? Pues que, como veis, el 22 de julio llegan 1.000 roncaleses a Huarte Araquil, bien, 1.000. Y otros 1.500 ballesteros a Pamplona, bien, 2.500. Pues que el otro ejército son 15.000. Claro, y para cuando la caballería tudelana se pone en movimiento, llega a Tafalla el 24, pero es que el 24 ya está el duque de Alba sitiando Pamplona. Y entonces, claro, Pamplona podría haber resistido a ultranza, pero si el duque de Alba ha hecho este recorrido tan rápido, como veis, en 4 días, es porque contaba con la ayuda de los beaumonteses. O sea, el sector anti-Albret y Catalina de Foix ayuda a los castellanos a entrar en Navarra y a llegar hasta Pamplona. Y hay una quinta columna en Pamplona dispuesta a ayudar a los castellanos. Entonces, claro, ante esta situación se prepara la capitulación de Pamplona y Juan III sale rápidamente desde allí, primero a Lumbier y luego a Belagua, ¿no? Juan III, como veis, rey de Navarra, se retira el mismo día 24, ve la situación muy difícil y se retira, pensando, como veis, en recomponer las fuerzas, pero de momento huir. Y entre tanto, los beaumonteses juegan con ventaja y consiguen la capitulación de Pamplona. Ahora vamos a ver en qué condiciones. Pero antes, observemos. El 29 de julio se hace un armisticio, que en realidad es una rendición, pero el nombre técnico es armisticio. Y el reino se adquiere por diferentes métodos, y ahora vamos a ver cómo se integra Navarra en Castilla. Y el 31, Fernando se considera a sí mismo, se proclama depositario del reino de Navarra, no rey, depositario. Y para que su ataque, su conquista, quede sancionada, consigue, como es del Papa Julio II, fijaos que era el que había promovido la Liga Santa, consigue una bula de excomunión a los reyes de Navarra porque se habían aliado con el enemigo, con Francia. Y entonces sabéis que la excomunión significaba la pérdida de los territorios. Se perdía el poder legítimo. Con lo cual consigue esa bula, Pastorile Caelestis, y implícitamente se excomulga, no explícitamente. Pero más adelante, en 1513, conseguirá, como veis, la excomunión explícita en otra bula. Con lo cual, a partir de ese momento, en 1513, ya se juramenta, hay los juramentos en las Cortes de Navarra. Es decir, ya definitivamente los reyes Juan de Albret y Catalina de Foix han perdido sus derechos y ahora, por tanto, el que los adquiere es Fernando el Católico. ¿No creéis que esto fue tan sencillo como lo presentamos? Pero la consecuencia fundamental es esta. Es decir, cuando pactan los beaumonteses de Pamplona con el duque de Alba, la rendición lo hacen con estas condiciones. Entregamos Pamplona, pero conservando todos los fueros. Y entonces la capitulación se hace, como veis ahí, se hace ratificada por Fernando el Católico y se mantiene que la capital, se mantienen los fueros y privilegios, se conservan, observad, la hacienda foral, el Consejo del Reino, la Cámara de Comptos, las Cortes. La Cámara de Comptos será la Cámara de Fiscalización de los Gastos, y existe hoy. Es decir, que los gastos del reino, lógicamente, se aprobaban en Cortes y se manejaban en la Hacienda, pero había una institución, además,
que era la Cámara de Contos, que fiscalizaba si se había hecho el gasto correctamente o no. Bueno, pues todo esto, como veis, se conserva, se respeta y funciona. Entonces, en 1513, como veis, el virrey jura los fueros. ¿Por qué virrey? Porque Fernando el Católico no va a ir a Navarra. Entonces delega en un virrey, ¿no?, sus funciones. Y, al mismo tiempo, Navarra queda incorporada a Castilla. ¿Por qué a Castilla y no a Aragón? Pues porque a Fernando el Católico le pareció que debía ser a Castilla y no a Aragón. Entonces él se quedó como rey de Aragón y Navarra se incorpora a Castilla. Esto es así. Pero aquí tenéis, aunque solo sea rápidamente, todos los intentos que hizo Juan III por recuperar el reino de Navarra, que le resultó absolutamente, como veis, infructuoso, porque fracasó el primer intento de asaltar Pamplona, el segundo también, al retirarse fue derrotado, los intentos posteriores también fracasaron, pero hay una cosa importante, fijaos, como siempre, sea por lo que sea, los reyes navarros jugaban siempre con bastante habilidad, porque, como veis, se consigue en agosto del 16 el Tratado de Noyon, y ahí expresamente queda una cláusula que respeta los derechos de Catalina de Foix, la esposa de Juan III. Como respeta los derechos, pues efectivamente, luego veremos que el reino de Navarra seguirá existiendo. Pero vamos adelante. Entonces, hay todavía un último intento por recuperar Navarra. Ya ha muerto Catalina, ya ha muerto Juan III, y ahora el sucesor es un tal Enrique II. Y Enrique II trata de recuperar el reino de Navarra. Pero nuevamente aquí Navarra es la excusa. Es decir, los grandes enemigos ahora son, como veis, Carlos V y Francisco I. Y la política, sabéis, de Carlos V y Francisco I, la política de ellos está en Italia, acordaos de Pavía, no, la batalla de Pavía. Pero, lógicamente, Enrique II consigue un buen ejército francés para recuperar Navarra. Y efectivamente llegan, fijaos que invaden en mayo y el 17 están en Pamplona, mejor dicho, el 17 ya los castellanos abandonan Pamplona y ahora veremos por qué. Entonces Enrique II sigue adelante, podía haberse quedado, ya tengo Navarra, ya me quedo quieto. No, no, no. Sigue hasta Logroño, la cerca y la intenta conquistar, ¿no? Bombardea, intenta conquistar Logroño. Pero, esto es algo que han analizado los historiadores, quizá Enrique II y el propio Francisco I reaccionaron tarde, porque para este momento el ejército castellano ha vencido en Villalar, está libre ya de enemigos internos, es un ejército aguerrido y está en condiciones de ir a hacer frente al ejército navarro y levanta el cerco de Logroño. Persigue a Enrique II, lo derrota en Noain, desaparecen los navarros ya para siempre y Carlos V llega incluso hasta la Navarra de Ultrapuertos. Pero el propio duque de Alba le aconseja que la abandone porque es difícil de mantener y a partir de 1530 Carlos V abandona la Navarra de Ultrapuertos y como Catalina de Foix había conseguido mantener los derechos, se mantiene el reino de Navarra en la parte francesa hasta la Revolución Francesa, hasta 1789. Si recordáis, Enrique IV de Francia, el de la famosa frase París bien vale una misa, era rey de Navarra. Es decir, el reino de Navarra continuaba allende los Pirineos, pero continuaba también aquí. Bien, ¿por qué llegaron tan fácilmente los franceses a Pamplona? ¿Por qué Pamplona fue abandonada tan rápidamente? Pues porque aquí tenéis una maqueta de cómo era la Pamplona de ese momento. Una muralla, como veis, que bordea Pamplona, por aquí está Larga, por aquí también, por aquí hay un barranco, el barranco de la Briz, que desemboca en el Larga. Es decir, esta parte era muy fácilmente defendible. Pero esta es zona llana, y por eso el castillo estaba aquí, y por eso la plaza del castillo está aquí. El castillo estaba aquí. Pero claro, los franceses habían desarrollado una tecnología puntera en artillería. Llegan los franceses aquí, empiezan a bombardear el castillo no aguanta 3 bombardeos. Ahí recordad que cayó herido Íñigo de Loyola. Bien, como no aguanta 3 bombardeos, los castellanos abandonan Pamplona, se marchan y se las entiendan, ¿no? Claro,
Si este es el resultado, Pamplona entonces no sirve como defensa. ¿Qué hace Felipe II? Esto. Sustituye el castillo medieval por un sistema de baluartes, que fijaos dónde queda la ciudad, y eso que esto es ya la parte nueva, la parte vieja la tenéis ahí. Es decir, había otros 2 baluartes hacia allá, hoy subsumidos en el ensanche, y fijaos en la zona baluarta, es decir, tienes que poner los cañones como poco aquí. No digo yo que no puedes llegar hasta allá, pero, a ver, avanza. Fijaos aquí la entrada en la ciudadela, no hay más que esta entrada. Tienes que pasar un foso, otro foso, otro foso. 3 fosos y todavía te queda la muralla, el baluarte y el otro baluarte. Entonces, claro, este era un sistema defensivo muy moderno. Con lo cual, claro, Pamplona pasa a ser, como veis, una plaza estratégica frente a Francia. En realidad lo había sido en la conquista de Fernando el Católico, pero ahora, lógicamente, los reyes ya de España deciden fortificar Pamplona en condiciones. Y esta ciudadela, los que conozcáis Pamplona, la podéis recorrer, ¿no? Perfectamente. Existe en la actualidad. Bueno, pues ese es el resultado. Entonces, fijaos los fueros, cómo se juraban. El párrafo no es muy largo, si me permitís os lo leemos, ¿no? Juro, dice el virrey, ¿no?, sobre esta señal de la cruz, a vosotros los perlados, condes, nobles, varones, ricos hombres, caballeros fijozalgo, infanzones, hombres de ciudad y buenas villas, e a todo el pueblo de este reino de Navarra, y en vez y en ánima de su alteza absente como si fuera presente, claro, es el virrey, ¿no?, actúa en nombre del rey, todos vuestros fueros, leyes y ordenanzas, usos, costumbres, franquezas, exenciones, libertades, privilegios, sin que aquellos sean interpretados, sino en utilidad, honor y provecho del reino. O sea, no se puede interpretar de cualquier manera, no solamente si es para favorecer. Pero hay una palabra que es la que se ha utilizado en el siglo XX, que es el amejoramiento del fuero. Se puede mejorar, pero no empeorar. Entonces, aquellos, su majestad y alteza del dicho rey nuestro señor, vos manterna, guardara, e fará guardar e mantener a vostros y a vuestros sucesores. Es decir que, como veis, el rey jura en nombre del rey, pero el rey se compromete a mantener y guardar los fueros y todos los privilegios, como veis, que tenía Navarra, que habéis visto en qué consistían. No lo repito, salvo que luego queréis que entremos en algún detalle. Y esto es para que veáis un poco lo que era Navarra antes de la división entre la Navarra cispirenaica, que es la que se integra en España, y la Navarra ultrapirenaica, que es la que acabará integrándose en Francia. Pues los reyes de Navarra, fijaos, tenían el reino de Navarra, pero estos son los territorios de los condes de Foix, estos los de los Albret, estos añadidos por unos motivos dinásticos, es decir, casi tenía más territorio, o tenía más territorio franco o francés que navarro. Lo que pasa que Navarra era reino, los otros eran condados. Aquí el título vale lo suyo. No es lo mismo ser rey que ser conde. Entonces, claro, estos eran condes de todo esto, pero eran reyes de Navarra. Esta era la situación, como veis, antes de que desapareciera el reino de Navarra, desapareciera como reino medieval, no desaparece. Y entonces, avanzando un poco para que entendamos todo, hemos dicho que había, como veis, aportaciones étnicas distintas. Yo creo que este mapa es un poco indicativo de cómo siempre Navarra ha estado dividida. Esa es la, como veis, donde se hablaba vascuence en 1587, y veis que son 2/3 hacia el norte, con el islote de Pamplona. Y en cambio, donde se hablaba romance, en toda la ribera. No quiere decir que en todos estos sitios, sobre todo limítrofes, se hablase vascuence a lo mejor al 100%, pero sí que se conocía el vascuence y que parte hablaba regularmente vascuence. Y en cambio, a partir de esta línea, se hablaba romance. Fijaos la expansión del vascuence en la actualidad. El puro es lo que veis en verde. Esto es lo que es zona mixta, es decir, zona que habitualmente habla romance, en este caso español, ¿no?, pero donde se ha recuperado el vascuence. Y queda, como veis, toda la zona
donde solo se habla romance español, ¿no? Entonces, ha retrocedido el vascuence, pero como veis, en 1587 se hablaba en 2/3 de Navarra. Esto puede explicaros muchas cosas de la política actual. Y Navarra mantiene sus fueros a partir de Fernando el Católico, permitidme solamente unos minutos, pocos, mantiene sus fueros y pasa por medio de la guerra de sucesión. Pero Navarra se alinea con Felipe V, que es el vencedor, y Felipe V respeta los fueros. Llega la guerra civil, los carlistas se unen a, combaten con, no bajo Franco, sino con, porque fijaos que los carlistas llevan su lema, Dios, patria, rey, rey, Franco no era rey, Dios, patria, rey, y se unen porque efectivamente van a defender la religión, Dios, van a defender la patria, nada de estatutos de autonomía, y van a defender al rey, al suyo, no a Alfonso XIII, al suyo, al heredero carlista. Pero, ¿quién defiende eso? Las tropas sublevadas. ¿Con quién se alinean los carlistas? Con Mola, ¿no? Y así, pero fijaos que esto en la guerra civil, en las guerras carlistas, me he adelantado un poco, fijaos la distribución de las fuerzas, cómo estaban. El área carlista domina todo lo que hemos visto de habla vascuence, más la merindad de Estella. Y en cambio los liberales dominan en toda la ribera. No es exactamente la distribución de vascuence-romance, pero bastante sí. Es decir, que como veis hay una distribución desde el punto de vista sociológico bastante clara. Bien, la guerra carlista, como sabéis, termina nuevamente con un consenso, el abrazo de Vergara. Y el abrazo de Vergara, ¿qué se hace? Los carlistas dicen, bien, dejamos las armas, pero nos respetáis los fueros. Entonces los liberales dicen, bien, pero de reino nada, pasáis a ser una provincia. Pero como conservamos los fueros, es provincia foral. Se hace una ley nueva, ley paccionada, que reconoce estos fueros. Y estos fueros llegan hasta la guerra civil, se mantienen igual, y después de la guerra civil, porque Franco los mantiene igual, exactamente igual. Y por eso en 1982 se produce el mejoramiento de fuero, que lo que se hace es actualizar el fuero a las necesidades actuales. ¿Qué efectos tiene el fuero? 3 palabras nada más. Podemos citar muchas, yo os voy a citar 3 casos concretos, pero he traído este mapa porque puede ser bastante interesante que lo veáis. 1. Cuando en España los tecnócratas convencen a Franco de que hay que desarrollar industrialmente el país, sabéis que se crean unos polígonos y unos polos industriales. Y se crea uno en Burgos y se crea otro en Zaragoza. Y los vascos han desarrollado un polo propio en Vitoria. Y entonces Huarte y Urmeneta, en la Diputación Foral, dicen, hombre, nos dejan arrinconados. Burgos, Vitoria, Zaragoza, ¿y nosotros qué? Pues desarrollamos nuestro propio plan de promoción industrial. ¿Cómo? Tenemos autonomía fiscal, tenemos autonomía financiera, tenemos ley civil propia, lo hacemos nosotros, no nos hace falta España. Y lo hacen. Y cuando los tecnócratas le dicen a Franco, oye, que los navarros están haciendo por su cuenta otro polígono, les contesta Franco, dejad a los navarros en paz. Y se hace el plan de promoción industrial de Navarra, pero así como los polígonos industriales se hacían en capitales, Burgos, Zaragoza, Sevilla, Vigo, ¿no? En Navarra se hace de la manera que veis, se distribuye por toda la geografía. No quiero decir con esto que se hiciera de manera absolutamente armónica, pero se crean polígonos de desarrollo, como veis, en el norte, en Vera, en Lecumberri, ¿no? Se crea, por supuesto, en Pamplona, pero se crea también en Sangüesa, en Aoiz, se crea en Estella, se crea en Tafalla, se crea en Echarri-Aranaz, se crea en Alsasua, y luego en la ribera se crea en Viana, se crea en Lodosa, se crea en Corella, se crea en Tudela. Es decir, se distribuye por toda la geografía. Bien, para un apunte brevísimo, para que os hagáis una idea. Todos los pueblos que veis ahí que tenían polígono industrial, todos han crecido en población. Solo uno ha perdido, Lumbier. Todos los demás han crecido. Es decir, los polígonos hicieron su efecto. Todos mantienen industria, mejor o peor, más boyante o menos boyante, pero todos. Incluso Lumbier. Pero bueno, ahí no ha tenido el efecto, digamos, completo. Ahí
se ha mantenido el polígono, pero no la población, ha perdido. Otro ejemplo, cuando en un momento determinado el gobierno socialista de Uralburu decide crear la universidad pública. Cuando vamos a Madrid, nos dice Emilio Lamor, no, universidades nuevas, ninguna. Y la respuesta que le dimos fue, Navarra tiene competencias en educación superior y absoluta competencia financiera y fiscal. Si Navarra quiere, lo hace. Tú tendrás que dar un informe, pero Navarra la hace y la hizo, y existe. ¿Cuál es el motivo de la negativa? Ya había una universidad. Y visto objetivamente podéis decir, hombre, Pamplona y Navarra no tienen tanta entidad como para tener dos universidades. Cierto. Pero si Navarra quería hacer una universidad y demostraba que era necesaria, tenía todos los, como veis, todos los instrumentos para hacerlo, y la hizo. Y una última cosa, disposición transitoria cuarta. No sé si sabéis lo que es esto. En la transición había un Consejo General Vasco que decía que el Consejo lo formaban Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Y querían que esto fuera la Constitución así. Hubo una resistencia tremenda por parte de los parlamentarios navarros y se llegó a la solución siguiente. ¿Resistencia por qué? Navarra tiene su propia Constitución, sus propios fueros. ¿Por qué tiene que integrarse en otra cosa? Tiene toda su normativa específica. Entonces, se atiende a eso, Navarra se queda independientemente del País Vasco, pero para contentar a los nacionalistas, Adolfo Suárez permitió que se introdujera, bueno, Adolfo Suárez y el Parlamento, esta disposición, que, como veis, dice, en el caso de Navarra, veréis que los términos que se emplean son los términos de 1978, no los actuales. Y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, es lógicamente el gobierno vasco, ¿no? En lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al órgano foral competente, en este caso era el Parlamento Navarro, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del órgano foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Es decir, que si Navarra en algún momento quiere unirse al País Vasco, hay que cumplir esos dos requisitos. ¿Pero esto por qué? Porque había unos fueros propios que Navarra utilizó en ese momento. No me puedes obligar a meterme en un consejo ajeno, puesto que yo tengo mis propias instituciones, mi propio derecho, mis propios fueros. Y así está todavía Navarra. Y bien, este es el panorama que quería comentaros, cómo ha sido la evolución del reino medieval y lo que queda todavía, como veis, de aquel reino medieval. Y ahora me quedo a vuestra disposición.